Bienvenidos a Con el Diario de Lunes, un podcast de historia y política, conducido por Jeremías González, Rodrigo Gómez y Nicolás Godoy. Podés encontrarnos en Instagram, Spotify y YouTube. Vamos a darle la palabra a Rodrigo y a Nico para que le presenten formalmente o presenten el espacio y bueno, y ahí que arranquen, ¿no? No sé si alguna vez explicamos por qué se llama Con el Diario del Lunes, pero bueno, en sus inicios éramos todos historiadores y cuando uno hace el análisis cuando ya pasó, decimos, bueno, eso lo decís con el Diario del Lunes. Claro. Un poco lo que hace el historiador, pero después, bueno, quedó un poco contradictorio al no venir nunca a los lunes. Así que esa presentación, bueno, yo soy Nicolás Godoy, profesor de historia. Y nos encontramos en una nueva edición y hace mucho nos traíamos un invitado para que nos hable de una temática muy interesante que tiene que ver con la historia regional y en particular con la figura de Andresito, algo que al partido de gobierno, a la renovación, le es muy importante, es un símbolo que le dedica mucho y podemos verlo de la manera más gráfica en la costanera, aunque más que parecer Andresito parece un Robocop. Justamente, ya que antes que le presente y por ahí lo va a responder él, ¿qué te parece el Andresito de espalda, no? Yo escuché una historia que de Rovira hablando por el tema del Andresito, pero vos que sabés sobre el tema, ¿qué te parece la cuestión de que esté de espalda al río y no apuntando hacia el río? En particular me parece que es más una cuestión para que los turistas lo puedan tener más a la vista, digamos, desde el punto de vista de la costanera. No creo que haya una cuestión más simbólica en torno al posicionamiento, pero tranquilamente puede pasar porque es bastante sabido el accionar, digamos, de la renovación en cuanto a la utilización de los símbolos. Pero sinceramente me parece que es una cuestión más que nada turística. Bien. Y para ir entrando un poco más en lo que estudia Alex, también él se enfoca bastante en cómo se fue construyendo por ahí esta figura Andresito, cómo es visto Andresito o cómo fue visto Andresito en Corrientes, en la provincia de Corrientes, y cómo fue visto por los historiadores del territorio nacional de Misiones. Y él por ahí ve esto, las diferencias que hay a la hora de construir la figura de en el caso de Misiones un prócer, en el caso de Corrientes por ahí él nos va a explicar un poco más qué mirada tiene Andresito por ahí, si tiene la misma de la nuestra o no. Así que para mí, si quiere Alex, puede ir presentando de a poco su tema de estudio y ahí vamos entrando en ambiente. Bien, perfecto. Gracias, Rodri, por la presentación. Bueno, en mi caso yo soy becario doctoral del CONICET, así que desde hace ya un tiempo vengo investigando cuestiones referidas a la historia y la historiografía, es decir, la escritura de la historia. Más que nada vinculada a dos cuestiones. Por un lado, la profesionalización de la historia en Misiones en torno a la universidad, y por otra parte, el tema que nos convoca hoy, que es los usos políticos o públicos del pasado. En este caso, lo que quería presentar justamente es algo que vengo trabajando en el último año, que es la construcción de una figura bastante contrapuesta que se realizó en Misiones en relación a cómo lo concibieron los correntinos a Andresito. Y bueno, para enlazar un poco con el tema inicial, que fue la cuestión de Sarmiento, lo que yo investigaba justamente era la figura de estos intelectuales polifacéticos, sobre todo del siglo XIX, que por ahí, en un espacio-tiempo en el cual no había historiadores formales, es decir, que no estudiaban para ser historiadores, esas primeras personas que comenzaban a escribir la historia desde el Estado-Nación fueron los que quedaron en los anales de la historia como los primeros historiadores. Bueno, en ese caso también tuvo un papel importante Sarmiento, por ejemplo, que también es considerado un historiador, entre otras tantas cosas, como por ejemplo es maestro, es historiador, es político, fue militar, fue presidente, lo que ustedes seguramente ya saben. Pero nosotros lo denominamos como un intelectual polifacético, por esta cuestión de que, bueno, al no estar definida, los límites entre las disciplinas, ellos, por ejemplo, podían abogar desde otros campos, por ejemplo, la filosofía, la literatura, y justamente no estaba marcados esos límites de manera clara como sí lo está hoy en día, que uno ve, por ejemplo, un historiador, por otro lado un lingüista, después un filósofo y demás. Y bueno, mi interés radicaba en cómo, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, a finales del siglo XIX, comenzaron a estudiar a Andresito. Y ahí, bueno,
el foco estaba puesto en dos historiadores, que uno es Manuel Florencio Mantilla, y por otra parte Hernán Félix Gómez ya en las primeras 2 décadas del siglo XX. Y es interesante porque, a ver, hoy en día todos sabemos quién es Andresito, más o menos. Le preguntás a alguien por la calle y te va a decir sí, es el que está en la costanera, o te va a decir el que, no sé, lideró grandes batallas en favor de misiones en la etapa revolucionaria, o te va a decir que por lo menos hay una localidad en el interior que se llama Andresito, ¿no? O una calle. O sea, en líneas generales todos saben hoy quién es Andresito. Pero, por ejemplo, hubo un momento en el que era un desconocido, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional. Y bueno, lo que yo traté de investigar es sobre todo el origen de este rastreo, ¿no? Manuel Florencio Mantilla, entonces, pongámoslo en contexto, fue un político correntino perteneciente a la élite local, que bueno, también fue diputado, del Partido Liberal de Corrientes, fue exiliado en su momento durante la presidencia de Roca. Y bueno, él, entre tantas cosas que hacía, al igual que Sarmiento era un intelectual polifacético, también se dedicó a la escritura de la historia. Y bueno, escribió un libro bastante interesante que es la historia de Corrientes, dividido en varios tomos, la crónica histórica de la provincia de Corrientes. Y él define una etapa particular después de la Revolución de Mayo, que es entre 1814 y 1819, como una etapa de anarquía. ¿Y qué es lo que caracterizó esta etapa de anarquía? Es justamente la intervención de las ideas de José Gerardo Artigas en la región. Como por ahí muchos sabrán, José Gerardo Artigas fue un líder militar de la banda oriental durante la etapa revolucionaria, que cobró mucha importancia a partir de promover algunos ideales que él concebía que tenían que estar organizados en el futuro que iba a tomar el país, ¿no? Una república democrática en la cual tengan mucha presencia todas las provincias que integran esa república, es decir, una cuestión mucho más federal y no tanto unitaria. Y esto le llevó a un enfrentamiento con, por ejemplo, las fuerzas que imperaban en Buenos Aires en ese momento, que por ahí tenían una visión más gradual, si se quiere, de cómo debería construirse el nuevo país. Y bueno, José Gerardo Artigas fue el padre adoptivo de quien nos ocupa hoy, que es Andresito. Y bueno, Andresito fue uno de los lugartenientes de Artigas que tuvo mucha influencia en esta región. Como ustedes sabrán, también en esta región tuvieron lugar las misiones jesuíticas de Guaraní, una experiencia misional donde estuvieron 30 pueblos, no solamente en el territorio que actualmente es Misiones, sino también en parte de Brasil, parte de Paraguay y sobre todo en el norte de Corrientes. En esta región entonces hubo mucha presencia de población guaraní. Andresito era parte de la etnia guaraní. Y bueno, también fue hijo adoptivo de de José Gerardo Artigas. En este contexto, entonces, en el año 1818 hubo un episodio bastante particular que fue la intervención de Andresito en Corrientes, donde él interviene porque el lugarteniente de Artigas en ese momento, que era Juan Méndez, es depuesto. Él llega para recuperar el control político y establece sus tropas en Corrientes durante unos meses, hasta 1819. Esta etapa fue concebida por los contemporáneos, es decir, por la élite correntina de ese momento, como una interrupción del progreso civilizatorio de la histórica provincia de Corrientes, que lo veían como una provincia importante, que tuvo mucha importancia no solamente económica, sino también política en la construcción del país. Entonces ellos dicen, ¿cómo puede ser que alguien ajeno, como le es un misionero, un bárbaro, como le es alguien de la etnia guaraní, venga e intervenga y toma el control político, ¿no? Entonces ellos lo tratan como una invasión, y esa etapa entonces es caracterizada como una anarquía, una etapa anárquica. Y entonces lo que hizo Mantilla, recordemos, Mantilla escribe esta historia a finales del siglo XIX, es decir, 60 años después de que Andresito tenga lugar Pero Mantilla también era descendiente de algunas personas importantes que ocuparon cargos políticos durante la etapa en la cual Andresito intervino. Por ejemplo, él utiliza como principal fuente las memorias de su suegro, que es Félix Pampín, que también fue un importante comerciante de ese momento de Corrientes. Y bueno, él escribe después, Mantilla, una historia en la cual demoniza, si quiere, esta figura de Andresito. Y esto tiene mucha influencia en el pensamiento de la sociedad. Después tenemos otros historiadores como, por ejemplo, Hernán Félix Gómez, que ya en las primeras 2 décadas del siglo XX comienza a escribir también una historia un poco más profesionalizada y no tan militante, no tan subjetiva, si se quiere,
pero aún así reproduce algunos elementos que plantea Mantilla en esa primera historiografía, y entonces también comparte una visión anárquica sobre Andresito, sobre todo en relación a esa intervención, pero sin embargo rescata a la figura de Artigas como alguien bueno, es decir, de José Gervasio Artigas como alguien que es gracias a él, digamos, que Argentina hoy en día es un país federal. Entonces vemos una serie de cambios que son graduales, pero la figura de Andresito, sobre todo en esa mitad de siglo, sigue siendo negativa, sigue siendo anárquica. Y ahí, bueno, si continuamos, digamos, hasta hoy en día incluso tenemos un sector de corrientes que sigue teniendo esa visión negativa y casi anárquica del caudillo. Después, en Misiones, al hacer esa contraposición entonces, ya desde el siglo XX vamos a tener otros historiadores, unos intelectuales polifacéticos que también se dedicaban a otros rubros, pero también escribían historia. Y cuando se interesaron por la etapa en la cual tuvo lugar Andresito, lo definieron como, por ejemplo, una persona que luchó por los ideales de lo que hoy es la provincia de Misiones, ¿no? Recordemos, ahora nos situamos en el territorio nacional de Misiones en la década del 40, pero ellos concebían, los primeros historiadores concebían que Misiones era una provincia y que debía ocupar ese lugar en el concierto de las provincias nacionales por el hecho de su pasado jesuítico. Entonces comenzaron a escribir un relato que fue bastante opuesta a este itinerario, digamos, que siguió la imagen de Andresito en Corrientes. Ellos, por ejemplo, comenzaron a rescatar otras facetas. Decían que Andresito recuperó territorios que, si no fuera por su accionar, actualmente iban a estar bajo la dominación de Paraguay, por ejemplo, o de Brasil, como el caso de Apóstoles, como el caso de la Previa Posadas. Y por otra parte, rescataban el lugar de un prócer misionero local en esa etapa revolucionaria y lo ponían a la altura de Belgrano, por ejemplo, o de José de San Martín, o incluso del propio Artigas en ese ideal federal, no solo argentino, sino también latinoamericano. Entonces, básicamente en Misiones, a partir de la década del 30 y el 40, sobre todo en la década del 40, se edificó la imagen de un héroe. Un héroe que después fue afianzándose con el tiempo y, bueno, actualmente es lo que hoy en día sabemos que es Andresito, ¿no? Alguien que aflora básicamente por casi todas las actividades, sobre todo vinculadas a la cuestión política, ¿no? Pero también la sociedad lo reconoce como un héroe, más o menos tiene una noción, un poco de información acerca de qué fue lo que hizo. Incluso muchas veces le atribuyen como características anárquicas, ¿no? Anacrónicas, es decir, características que tenía Andresito, pero que en ese momento, por ejemplo, no estaban presentes. Ellos decían que tenían elementos vinculados al típico gaucho, por ejemplo, pampeano, ¿no? Con sus boleadoras, con el tema de la bombacha, con la camisa. Y también tenían las características clásicas de un cacique guaraní, por ejemplo, y Andresito nunca fue cacique. Y también decía que era músico, que era letrado, que hablaba varios idiomas, lo cual algunas cuestiones son ciertas. Pero lo que hicieron fue sobredimensionar una imagen que hasta ese momento, digamos, era una persona más. Esto igual es algo bastante común en la historia, sobre todo en la historia del siglo XIX, en la historiografía, perdón, del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, donde esos primeros relatos o esos primeros acercamientos necesitaban la construcción de los próceres, de los héroes. El propio Mantilla, por ejemplo, que mencionamos que describió a Andresito como un anárquico, cuando él comenzó a escribir la historia de Corrientes también propuso algunos héroes o próceres de la provincia. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Llanaro Peragurría, que también fue alguien que estuvo al mando de Artigas, pero después se opuso a él en defensa de Corrientes, por ejemplo. Y esto para Mantilla le merecía entonces ocupar un lugar en ese panteón de bronce, ¿no? Y él elaboró su propio panteón, y en esa elaboración de los próceres lo que hizo fue marginar o demonizar a otros, entre ellos, por ejemplo, a José Gervasio Artigas y Andresito. Y lo que te iba a preguntar, acá en el territorio nacional de Misiones, ¿por qué se termina eligiendo la figura de Andresito, digamos? ¿Por qué Andresito y no otro? Y esta cuestión es bastante interesante porque hay una tesis de maestría en antropología social, que es la tesis de Héctor Jacquet, que analizó, por ejemplo, cómo la Junta de Estudios Históricos de Misiones, que se creó en el 39, lo que hizo fue, en esa búsqueda de
de que Misiones se transforme en provincia, ¿no? Porque recordemos, Misiones se provincializó en el 53 recién. Anteriormente a eso era territorio nacional. Lo que hicieron fue edificar un pasado que pueda ser compartido desde el presente, es decir, para que la gente pueda sentirse más interpelada y decir, bueno, soy misionero porque comparto esto. Y entonces tenemos una historia en común, tenemos una serie de elementos que actualmente nos unen y que hace a la identidad, ¿no? Esto es lo que Jacquet denominó la misioneriedad. ¿Cuál es el papel de Andresito en ese proceso? Justamente venir a ocupar el lugar del prócer, del héroe. Y bueno, pero ¿por qué Andresito? Y esa es una pregunta que también en su momento la hicimos con Cantero, que también es otro historiador que investigó mucho, no solamente no a los historiadores, pero sí a la figura de Andresito. Y decíamos, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, Cantero y no otros caciques, por ejemplo, que tuvieron lugar en ese momento? O, por ejemplo, ¿por qué no Reducindo Roca, que fue el hermano de Julio Argentino Roca y que fue el primer gobernador del territorio de Misiones? Y la cuestión es que hay una razón, o por lo menos yo en mi investigación pude acercarme a una respuesta que sea más o menos clara, y que tiene que ver con que Andresito lo que hacía era reunir principalmente 3 procesos que eran necesarios en ese momento. En primer lugar tenemos la vinculación con ese pasado glorioso, como por ejemplo las misiones jesuíticas, porque Andresito era de la etnia guaraní. Por otra parte, tuvo lugar en el proceso revolucionario, y finalmente defendió a lo que hoy es Misiones, digamos, de las invasiones, como los historiadores lo mencionaban, que eran las invasiones de los extranjeros. En este caso, por ejemplo, las incursiones portuguesas y las batallas contra los paraguayos. Andresito entonces reunía no solamente el carácter autóctono de pertenecer a Misiones y de tener, digamos, una vinculación con ese pasado jesuítico, sino también que, sobre todo, jugó un papel crucial en la defensa de la soberanía nacional. Recordemos, esto también es algo anárquico, porque en ese momento no existía una nación, en la década de 1820. Recién se estaba conformando, digamos, algunos elementos que después, casi 60 años después, se conformó en lo que es el Estado Nacional, ¿no? Pero, sin embargo, en ese momento se buscaron, digamos, esas razones para poder justificar y idealizar a la figura de Andresito como el principal prócer del territorio de Misiones. Muy interesante todo el recorrido que fuiste haciendo, Alex. Nos expusiste cómo la escritura de la historia no es algo, si se quiere, siempre objetivo, entre comillas, como se nos suele hacer pensar cuando vamos a un libro de historia y decimos, bueno, esto puede llegar a ser la verdad. Y nos mostraste que dependiendo de la provincia pueden variar las visiones sobre un mismo sujeto histórico. Eso me pareció muy, muy interesante. Y también rescatar esto último que decías de la construcción de la nación. Muchos recordarán que es todo un quilombo esos primeros años, esas primeras décadas después de la Revolución de Mayo, los triunviratos, el directorio, la disputa entre unitarios y federales, y vieron que a nivel nacional no consideran, por ejemplo, a Misiones como una de las provincias históricas. Entonces, Misiones tuvo que encargarse de ir construyendo esa identidad a lo largo del tiempo para poder tener ese estatus de provincia. Y algo que también me llamó mucho la atención de lo que dijiste es, bueno, había que buscar un héroe, un prócer que sea del siglo XIX, y me hiciste pensar en que cuando vamos a la escuela, la mayoría de los manuales en donde hay un consenso de quiénes son los próceres de la Argentina son los que están en el siglo XIX. Sarmiento, Belgrano, San Martín. Me parece que entonces siento que Misiones buscó hacer algo similar para entroncarse, para enlazarse, para relacionarse con esa historia. Y te pregunto, con respecto a la actualidad, ¿por qué crees o qué ves, qué motivos ves del por qué el gobierno provincial recupera tanto a la figura de Andresito? Esa pregunta, por ejemplo, es algo bastante interesante, sobre todo porque en las últimas décadas donde se ve mucho más afianzado esta dirección política, pero ahí tenemos un escenario diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, estudio
esos inicios de la escritura de la historia en torno a Andresito en un contexto bastante diferente, donde por ejemplo la historia no estaba profesionalizada. Hoy en día es lo que mencionás, es diferente por el hecho de que ya no son los historiadores, o por lo menos no solamente los historiadores, los que hacen un uso más público de esa historia, sino también, en este caso, un partido político, como es la Renovación. Quiero mencionar nomás algo antes de seguir a lo segundo que mencionaste, que es el hecho de que sí, actualmente hay una serie de consensos en torno a esos héroes que construyeron la nación, por el hecho de que este proceso que, por ejemplo, estudia Jacquet, que se realizó en Misiones, el hecho de que necesitamos, por ejemplo, construir una nación para poder legitimarnos, si se quiere, como un estado presente histórico dentro de un estado provincial presente dentro de esta Argentina, también fue un proceso que se desarrolló a nivel nacional a principios del siglo XIX, ¿no? Es decir, esas grandes personas que tuvieron un papel importante en la Revolución de Mayo también fueron inmortalizadas en el bronce como los grandes próceres. Y ahí tenemos a Belgrano, a San Martín, ¿no? A Sarmiento, algunos incluyen a Roca, por ejemplo, al propio Mitre, que son figuras que después fueron rescatadas, pero que también compartían algunos elementos en esa construcción más incipiente de lo que es el Estado Nacional. Y algo similar sucedió en todas las provincias, es decir, esto que pasa con Andresito acá no es algo que solamente sucedió en Misiones. Tenemos a Güemes en Salta, por ejemplo, tenemos la figura de Ramírez, tenemos la figura del propio José Gervaso Artigas en Uruguay, ¿no? Y bueno, es algo bastante común, si se quiere, justamente porque la historia es un terreno de disputas. Y con esto no se trata de negar el valor histórico o la veracidad que tuvo estos procesos. Por ejemplo, no podemos negar que Andresito sí existió y que sí tuvo un papel importante en algunas batallas y algunos procesos que fueron relevantes para la historia misionera. Eso no se puede negar. Lo que ponemos en discusión es justamente cómo varios sectores recurren a esa historia para utilizar, legitimarse, y a su vez lo utilizan como una herramienta política para establecer algunas cosas desde nuestro presente. Y eso, bueno, es algo que empezó a estudiarse de manera más a fondo, digamos, en las últimas décadas, pero ya en un contexto diferente. Es decir, no podemos pensar en el siglo XIX donde hay personas que estudiaban que escribían historia, pero que eran políticos, eran maestros y demás. Y hoy en día donde, por ejemplo, tenemos historiadores que se forman, que hacen profesorado, licenciatura, maestría, y ya hay un método científico más establecido, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el filtro universitario no es algo que estaba presente en los primeros historiadores no solamente de Misiones, sino también de la propia Corrientes, Buenos Aires y demás provincias. Pero sí, la historia es un terreno de disputas donde es bastante común esto de utilizar, por ejemplo, no solamente personajes, sino también hechos históricos para legitimar transformación. Corrientes, por ejemplo, enalteció una batalla que es la batalla de Pago Largo, en la cual se enfrentaron las tropas de Rosas, que Corrientes ya de por sí tiene una historia bastante particular, que es de enfrentamiento contra Rosas, sobre todo en la década del 30 y del 40. Y ellos, por ejemplo, pusieron como un lugar de memoria, en palabras de lo que diría un famoso pensador que es Pierre Nora, un lugar de memoria en el cual ese episodio cobra mucha relevancia, no solamente para lo que pasó, para la historia, sino también para la propia actualidad, ¿no? Pero sí, me parece bastante interesante eso de los usos políticos y públicos de la historia. Y con respecto a lo segundo, en la actualidad, al mencionar esto, floreció bastante la figura de Andresito en las últimas décadas. O sea, tenemos, por ejemplo, una ciudad en el interior que se llama Andresito, tenemos calles por todas partes. La edificación de este monumento en la Costanera me parece el ejemplo más gráfico, digamos, de lo que representa hoy la figura de ese prócer para el misionerismo, que ahí es donde entra en juego el papel de la renovación. Y hay algunas investigaciones que se han realizado de algunos autores, como por ejemplo Fernando Jaume o Laura Venado, que son antropólogos de la Universidad de Misiones, que estudian cómo, por ejemplo, se establecen algunos repertorios morales donde la figura de Andresito funciona como un dispositivo casi Foucaultiano, digamos, para poder legitimar esta idea de, bueno, somos todos Misiones, ¿no? Toda la provincia tenemos un pasado en común, tenemos un presente en común, y además no solamente eso, sino que la renovación se pone a sí mismo como
la continuadora de la tierra sin mal, digamos, ¿no? De esta misionería, de ese misionerismo. Y entonces al seguir afianzando, digamos, esa idea como de una misiones unida, que no tiene diferencia, que además, por ejemplo, no tiene conflicto, se ponen a sí mismos y a su vez legitima, digamos, la continuidad de este partido político en el poder. Pero eso es algo bastante actual y bastante interesante, pero se diferencia un poco, digamos, del uso político que le dan los historiadores, porque en este caso ya lo hace un partido político. Bien. Sí, también eso que decís se puede ver con el traspaso de la lanza o con la declaración del día de... No sé si es Día de la Misioneridad o si es ese el nombre concreto. Y manuales, a lo loco, manuales donde aparece Andresito por todos lados como para ir construyendo esta idea desde la escuela, digamos. Volviendo un poco más a lo que vos estudiás, te iba a preguntar... Te iba a preguntar dos cosas. La primera era, vos hablaste más o menos de cómo ve Corrientes el asedio de Andresito a Corrientes, valga la redundancia. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo toman eso los historiadores de la Junta? ¿Cómo lo ven ese proceso? Y lo otro que te iba a preguntar, se me acaba de olvidar, pero... Bueno, respondemos eso si te parece. Y ahí, sí. Y la verdad es que a ver, las polémicas historiográficas eran algo bastante común en el siglo XIX sobre todo, y se mantuvieron a lo largo del siglo XX. De hecho, a nivel nacional también se pone un episodio que es fundacional de la historiografía erudita, que es el debate entre Mitre, Bartolomé Mitre, conocido como el primer historiador, ¿no?, y Vicente Fidel López, con el cual justamente se debatía una cuestión, si se quiere, más epistemológica de qué es la historia, ¿no? Y esa polémica era algo bastante presente, incluso cuando se funda la Junta de Estudios Históricos de Misiones, acá en el territorio. Ellos también lo que hacen es dialogar de manera constante con esos primeros historiadores correntinos que caracterizaron de manera negativa a Andresito. Por ejemplo, Canvas lo que hace en su famoso libro, que es Historia Política e Institucional de Misiones, establece que por ejemplo, algunos postulados de Mantilla eran incorrectos por el hecho de que él utiliza fuentes de personas que tenían una postura mucho más subjetiva en torno a ese proceso, y además omiten otros. Por ejemplo, hay algunas cartas que no utiliza Mantilla para su investigación, que también eran personas que estuvieron en contacto con Andresito durante esa etapa. Y además, sobre todo, y lo que se ve mucho en sus publicaciones es una idea de rescate. Es decir, ellos buscaban rescatar a ese personaje histórico del olvido. Pero ese rescate no solamente respondía a una cuestión más nacional, es decir, Andresito era un casi desconocido a nivel nacional. Pero no solamente rescataban de ese desconocimiento nacional, sino también que rescataban de esa demonización que recibió el personaje por parte de la provincia de Corrientes. Y ellos decían, por ejemplo, ellos tienen su propio panteón de próceres, y en ese panteón de próceres Andresito también jugó un papel relevante. Por ejemplo, fue un precursor de algunas ideas federales que, si no estaban establecidas hoy en día, no seríamos una provincia federal democrática como lo es la Argentina, como lo era para la Argentina del siglo XX. Y también establecieron una serie de críticas, sobre todo en la cuestión metodológica, ¿no? Decían, por ejemplo, Mantilla utilizó fuentes orales para describir esa etapa, y nosotros, por ejemplo, que somos historiadores más académicos, como se consideran ellos, utilizamos algunas fuentes escritas. Entonces también marcaba una cuestión más metodológica. Pero, a ver, esto es estudiado a profundidad en esa tesis de Jacquet, y él lo que hace es, él no descentra la figura de Andresito, pero sí en la cuestión de la misioneridad, y sobre todo trabaja una cuestión de la legitimidad intelectual, ¿no? Es decir, cómo nos posicionamos nosotros como historiadores frente a la sociedad, porque también necesitamos una validez. Hoy en día, por ejemplo, si vos estudiaste, te recibiste de licenciado, de profesor, de doctor, la sociedad no va a poner en discusión, digamos, que vos sabés sobre historia, porque está legitimado por una institución, que es la universidad. En ese momento, por ejemplo, ¿cómo construís la legitimidad en un espacio donde, por ejemplo, no había una profesionalización? Y bueno, en ese contexto de construirse a sí mismo como historiadores legítimos, los historiadores de la Junta también polemizaron, ¿no?, con estos otros historiadores que no eran tan lejanos en el tiempo, pero sus postulados sí calaron fuerte en la sociedad.
Y también es un tema que nos convoca hasta el día de hoy, digamos. Actualmente, por ejemplo, hace unos meses había una estatua de Andresito en la costanera de Corrientes que se derrumbó por fuertes lluvias. Y esto fue bastante polémico, digamos, porque había un grupo que quería volver a edificar esa figura, esa estatua de Andresito en Corrientes. Y había otro grupo que se oponía, porque decían, no podemos, por ejemplo, edificar la estatua de un anárquico que vino a interrumpir el progreso civilizatorio de la sociedad. Y entonces es una cuestión que por ejemplo, está muy en boga, que tiene mucha importancia hoy en día, no solamente acá en Misiones, es decir, no solamente con esto que hablamos de la figura política por parte de la renovación, sino que también en Corrientes tenemos estas visiones un poco más contrapuestas, porque a pesar de que, se edificó una mirada negativa de manera histórica, en las últimas décadas se pudo consensuar, digamos, una visión un poco más alejada, donde por ejemplo también se rescatan las acciones que hizo Andresito en pos del progreso de la región, y que bueno, por eso hoy en día, por ejemplo, tenemos en Corrientes incluso dos visiones contrapuestas, una más vinculada a un héroe y la otra a un bárbaro. Bueno, dos visiones como en la Argentina siempre. Vamos a escuchar un temita y ya volvemos para despedirnos. Esto fue Con el Diario del Lunes. Gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Spotify y YouTube.